Origen de la ética y su relación con la filosofía. Características generales de la filosofía. Como les había mencionado, la ética es una disciplina que pertenece a la filosofía. No hay una definición única de filosofía, pues a lo largo de la historia diversas personas han formulado distintas definiciones, por lo que es difícil englobar en pocas palabras sus características. Nos limitaremos a mencionar solamente algunos rasgos esenciales, pero estos rasgos no agotan su contenido. La filosofía se hace preguntas generales y plantea respuestas no definitivas. La filosofía surge cuando el ser humano siente admiración por lo que le rodea. ¿Recuerdas la primera vez que observaste con asombro un cielo lleno de estrellas? Probablemente después de ese sentimiento te hiciste algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Qué tan lejos estará aquella constelación de la Tierra? Pero además de la admiración, la filosofía surge de las preguntas que nos hacemos para conocer lo que tenemos ante nosotros. En un inicio, la ciencia y la filosofía formaban un solo saber, ya que la base, tanto de la ciencia como de la filosofía, es hacer preguntas. De modo que el primer paso para estudiar la filosofía es identificar el tipo de preguntas específicas que haremos. Por su parte, la ciencia hace preguntas particulares que pueden resolverse mediante la observación y la experimentación. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuál es la distancia entre la Tierra y la constelación de Andrómeda? La respuesta se obtiene mediante observaciones con telescopios y realizando cálculos matemáticos. Pero si preguntamos ¿cuál es el sentido de la vida?, no es algo que podamos responder mediante la observación, sino que necesitamos recurrir a una reflexión racional. Es más, ni siquiera es claro que podamos tener una respuesta definitiva a esta última pregunta, pues siempre podemos volver a planteárnosla y por lo tanto contestarla de manera novedosa, mas no definitiva. Esta última interrogante, además, es una pregunta general. Es, por último, una pregunta filosófica. Regresemos a la pregunta filosófica que hemos mencionado. ¿Cuál es el sentido de la vida? A lo largo de la historia, esta interrogante se ha respondido mediante la religión y tomado como base la fe. Se recurre a las palabras que Dios reveló a los profetas y discípulos. Es así que a partir de eso se crea una narrativa, una serie de mandatos y valores que otorgan un sentido a la vida. Este tipo de respuestas no son las que buscamos en la filosofía. Por supuesto que es posible compartir con la religión algunas preguntas, pero el tratamiento y resolución que le damos es distinto. La filosofía no fundamenta sus conocimientos en la fe como lo hace la religión, sino en la razón. Entonces, ¿cómo podemos responder a una pregunta filosófica? Respuesta: recurriendo a la reflexión racional. ¿Cómo puedo, por ejemplo, saber cuál es el sentido de la vida? Más que recurrir a lo que dicen en los libros sagrados, necesitamos reflexionar por nosotros mismos. Como primer paso, podemos leer lo que han dicho los filósofos sobre esta pregunta, pues el hacerlo nos ayudará a pensar mejor y con mayor rigor. Pero recuerden, no nos dará la última palabra. La razón es que en filosofía no hay última palabra, pues como ya dijimos, siempre podemos plantearnos las respuestas. En ocasiones, quizá no bastante reflexionar individualmente para poder responder una pregunta filosófica. A menudo necesitamos escuchar las respuestas y los argumentos de los demás y establecer un diálogo con ellos. En ese diálogo de argumentación y contraargumentación, entre varias personas se construyen las respuestas filosóficas. La filosofía analiza, clarifica y sistematiza conceptos. A partir de lo que hemos dicho hasta el momento, la filosofía es una reflexión teórica, pero no es una mera opinión u ocurrencia, por lo que necesitamos reflexionar con rigor y profundidad. Para ello, como hemos visto, es preciso argumentar nuestras opiniones y a la par analizar los argumentos de los demás. Así, con la práctica,
lograremos hacer reflexiones mejor fundamentadas. Una señal de que estamos reflexionando con rigor es el análisis de conceptos. El origen de la ética y su relación con la filosofía. Al inicio de este tema mencionamos que la ética es una disciplina filosófica. Así pues, conserva en consecuencia los rasgos generales de la filosofía. En la ética hacemos preguntas con cierto grado de generalidad. Asimismo, planteamos preguntas muy abstractas, como por ejemplo, ¿qué es lo bueno? Y preguntas muy concretas como por ejemplo, ¿es correcta la clonación humana? Pero en ambos casos nos referimos a preguntas generales y no a casos específicos. A menudo, estas preguntas requieren evaluar distintos tipos de argumentos, a favor y en contra, y considerar distintos contextos, por lo que no se dan respuestas definitivas. Asimismo, la respuesta que damos a los casos generales nos deben servir para orientar nuestras acciones y permitirnos deliberar y decidir qué hacer en los casos particulares. Para responder los interrogantes de la ética, no tenemos más que nuestra propia razón y nuestra capacidad de analizar argumentos. Ese es el fundamento de nuestras respuestas, el uso de la razón. Una vez que comencemos a construir argumentos racionales, requeriremos precisar y sistematizar conceptos. Nos vamos acercando, pero todavía no tenemos claridad en los rasgos de la ética. Vamos paso a paso. Tal vez hablar sobre su origen nos ayude a comprenderlo. El psicólogo suizo Jean Piaget hizo unos estudios sobre el desarrollo moral en niños y adolescentes que nos ayudarán a entender el origen de la ética. Él se dio cuenta que cuando somos pequeños, entre los 5 y los 10 años, la distinción entre lo bueno y lo malo viene dada por las normas que nos imponen los adultos. Pensemos en un ejemplo. Cuando nuestros padres nos decían que no dijéramos groserías, desde la perspectiva de los niños, el acto es bueno, porque estamos respetando esa norma. Y un acto malo consiste precisamente en decir groserías. Lo bueno y lo malo se reduce a lo que nos dicen los adultos y nuestros padres. En esta etapa las normas morales son obligatorias y deben cumplirse al pie de la letra. Es la etapa de la moral heterónoma y heteronía significa, en este contexto, recibir una norma desde afuera, desde los otros. En este caso, el niño recibe las normas morales de los adultos. Y ayer descubre también que a partir de los 10 años es un proceso lento. Nuestra distinción entre lo bueno y lo malo tiene otro origen. Esta etapa ocurre cuando entramos en la pubertad y la adolescencia. A menudo son momentos en los que nos rebelamos de los mandatos de nuestros padres. En nuestro ejemplo, nos parece absurda la prohibición de decir groserías y comenzamos precisamente a usarlas de modo más regular. ¿Por qué debemos obedecer esta norma? No parece racional ni cómodo hacerlo, decimos a menudo. Estos momentos de rebeldía son más significativos en el análisis que hace Piaget, pues de acuerdo con su estudio, la distinción entre lo bueno y lo malo en esta etapa ya no está establecida por lo que nos digan los adultos. El origen de las nuevas normas morales viene dado por nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, un joven de 12 años puede empezar a decir groserías a sus amigos y compañeros de juego, pero se dará cuenta que esto le traerá problemas. Algunos de sus amigos reaccionarán con enojo y él cobrará conciencia de que las groserías son una forma de agredir a los demás y que esto no parece tan bueno. Todos estos pensamientos los tiene el adolescente y de acuerdo con Piaget, el joven se va dando cuenta de que las normas morales se basan en consensos y sentimientos de empatía. Descubre además que las normas morales no son absolutas, sino que pueden modificarse y que no es necesariamente malo decir groserías, sino que eso depende de las circunstancias particulares. Esta etapa es la de la moral autónoma. De acuerdo con Piaget, es cuando el sujeto, en ese caso el adolescente, establece por sí mismo las reglas morales que habrá de seguir. En la primera etapa, de los 5 a los 10 años, los niños rigen su conducta por una moral heterónoma.
A partir de los 10 años, los jóvenes comienzan a construir una moral autónoma. Esto tiene que ver con nuestro objeto de estudio, que es la ética, que corresponde a lo que Piaget llama una moral autónoma. En la etapa de la moral heterónoma, el niño le interesa saber, ante todo, qué debe hacer, y para ello debe obedecer a los adultos. En la segunda etapa, el joven tiene una curiosidad enorme de saber por qué debe obedecer tal o cual norma moral, y para responder tiene que hacer uso de la razón, construir argumentos y analizar las acciones y opiniones de los demás. Esa necesidad de saber por qué debemos obedecer las normas morales es una necesidad filosófica. Nos invita a pensar, a reflexionar. Surge de la admiración de la que hablaba Aristóteles, y es precisamente una pregunta que pertenece al campo de la ética. Por lo tanto, la ética surge con la necesidad que tenemos de justificar de manera racional lo que consideramos bueno y malo, con la necesidad de profundizar, argumentar y escuchar argumentos de los demás para construir una moral autónoma. En esta necesidad humana que surge a menudo en la adolescencia, tiene su origen la ética. La ética, en tanto disciplina filosófica, nos permite orientar esta necesidad hacia un análisis profundo y riguroso de los problemas morales. Para ello, podemos servirnos de lo que han dicho los filósofos en el pasado, pero la tarea es nuestra. El ejercicio de filosofar, en este sentido, es autónomo.